Hoy en el estudio nos visitan Elena Zúñiga, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en El Salvador, y Guadalupe Portillo, coordinadora de proyectos UNFPA-AECID. Ya vamos a preguntar qué es esto. Bienvenidas, ¿cómo están? Muchas gracias, Tony. Un saludo. Buenos días, bienvenidas. Gracias. A ver, Elena, Guadalupe, tengo entendido que el día de hoy ya se está a punto de iniciar un evento importante que Naciones Unidas está coordinando, y si me equivoco, me corrige por favor, relativo al tema de la, salud y justicia para mujeres ante la violencia sexual, que es un tema que está ahí, está siempre, pero tal vez no es tan visible a nivel de medios de comunicación, pero que muchas mujeres en El Salvador y en el mundo sufren esta situación. Cuéntenos cómo está la cosa, Elena. Mira, gracias, Tony, gracias por la invitación, por darnos este espacio y la oportunidad de platicar con tu auditorio. Estamos hoy iniciando una reunión de alto nivel, una reunión importante en el cual se van a reunir, a dialogar, tanto desde la perspectiva técnica como de alto nivel de toma de decisión, el tema de violencia sexual y cómo acercar justicia y cómo acercar salud a las mujeres que son víctimas de violencia sexual en los países de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Esta parte norte de Centroamérica lamentablemente representa cifras muy elevadas de violencia. Entre el 30 y 40% de las mujeres de esta región han sufrido algún tipo de violencia física, emocional, psicológica, y por lo cual es fundamental tener respuestas institucionales que atiendan, que prevengan este problema y que atiendan a las víctimas de la violencia. Particularmente nos interesa el tema de la violencia sexual, que es la peor forma, la peor expresión de violencia hacia las mujeres que podemos encontrar. O sea que no solamente, se aborda el tema de la violencia como tal, el maltrato, que un hombre le pegue a una mujer, ¿verdad? Y la maltrate, la humille, sino que también esto va mucho más allá, ya llega el tema de la violencia sexual. Así es, llega el tema de la violencia sexual, que lamentablemente es un fenómeno que se da con cifras muy elevadas en el país, es un fenómeno que sufren un gran número de personas, un gran número de mujeres. Las cifras que se conocen son las que se llegan a denunciar. Estamos hablando en el año 2010 de alrededor de 3.400 casos en el año 2010. En los últimos 3 años, en el 2008, 2009 y 2010, suman alrededor de 12.000 personas, 12.000 mujeres las que han sufrido este tipo de violencia, de agresiones sexuales. Estos son los casos que se denuncian, que es la punta del iceberg. Sabemos que es un tema que está subregistrado porque muchas personas simplemente no van a denunciar y no lo hacen por diferentes razones. No lo hacen porque tienen pena, vergüenza de lo que han vivido, porque tienen muchas dificultades para ir a presentar la denuncia. O por el tema económico. Por el tema económico, el costo que significa, pero un aspecto importante es por el tema de que son personas muy vulnerables en general, porque los victimarios muchas veces están cerca de ellas. A ver, Elena, Guadalupe, cuando tú mencionaste el tema económico, yo creo que iba más en el sentido, Ivonne, de que dependen económicamente del que las está maltratando. O ya un chiquito o varios hijos, de repente, pues sí, entonces, ¿cómo les doy de comer? O sea, ¿dónde vivo? Así es. ¿Cómo salgo de esta casa para vivir? ¿A dónde? Porque una cosa son las estadísticas y otra cosa son los casos, ¿verdad? Ya cuando uno le pone rostro, nombre y apellido a estas mujeres, Guadalupe, pues cuéntenos un poco de esto. Bueno, primero cuéntenos qué es el UNFPA, y AECID sabemos que es cooperación española, ¿verdad? Sí, quizás comentarles que este es un proyecto, se llama el Fondo de Cooperación para América Latina y el Caribe. Es un proyecto entre el Fondo de Población y la AECID bajo un convenio que se firmó en el año 2008 hasta el 2011. Entonces, ese convenio, uno de los ejes de trabajo es para toda América Latina y el Caribe, y uno de los ejes es el combate a la impunidad frente a la violencia sexual. Y como decía Elena, este es un proyecto que se desarrolla en los 4 países, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Y la idea es desarrollar
iniciativas nacionales, ¿verdad?, para dar una respuesta articulada, integral, concreta, integrada a las víctimas de la violencia sexual. ¿Respuestas como qué? Como casas refugio para poder decir, ahorita agarro mis hijos, 3 trapos y me voy. Y sé que voy a tener un techo esta noche. Bueno, ¿cómo? Bueno, en primer lugar, uno de los diagnósticos que realizamos a nivel nacional y a nivel regional nos demuestran que a las víctimas de violencia sexual generalmente las vemos como testigos del proceso judicial. No las estamos viendo como víctimas o como pacientes o como humanas que necesitan una atención. Generalmente cuando se da una violación, lo primero que te dicen es llamar a la policía, ¿verdad?, llamar a la fiscalía. Entonces, ese es uno de los primeros mitos que queremos romper. La violencia sexual sí es un delito, pero también es una emergencia médica. ¿Verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque se está dañando la integridad física, la integridad emocional de las personas. Y no lo vemos así. Y otro de los temas que hemos discutido es que a una víctima de violencia sexual no le podemos dar un tratamiento igual que a una víctima que le acaban de robar el celular, ¿verdad? No, usted no la puede atender en el mismo lugar donde atiende a todas las personas que llegan a poner una denuncia en la policía. No la puede atender en el mismo lugar donde atiende otro tipo de delitos. Y seguramente eso es lo que está pasando. Así es. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que hemos estado trabajando a nivel de todos los países de Centroamérica y acá en El Salvador. Un acercamiento y un fortalecimiento en la coordinación entre el sector salud y el sector justicia, que es uno de los, por eso se llama así, salud y justicia, porque lo que queremos es propiciar ese diálogo entre los operadores del sistema, ¿verdad? Ese diálogo y el poder brindar un servicio de calidad y calidez para las usuarias. ¿Qué pasa cuando de repente, vaya, y aquí lo abordamos todos los días, el tema de la inseguridad, Ivonne, vaya, hay asesinatos, hay extorsiones, hay robos que de repente... Desde la renta, desde... Sí, o sea, amanecen ahí cementerios clandestinos que se descubren, o sea, es decir, hay como otras formas de violencia y de agresión de la delincuencia hacia la sociedad, que de repente esto pasa tal vez como a segundo plano, ¿no? No sé si esa es una percepción... Y está ahí. Quizás no se tiene el sentido de urgencia. Exacto, que se tiene como el salir a la calle y no sé si voy a regresar, el que, mire, fíjese que ayer a mi hermano le robaron el carro a punta de pistola. Suena más urgente esos temas diarios de todos los días, de cementerios clandestinos, de una balacera enfrente del colegio. Ni siquiera ahí la policía puede, o sea, se ha visto desbordada. Imaginemos qué ocurrirá cuando pasen este tipo de casos. Y las cifras, doña Elena acaba de dar cifras importantes, ¿verdad? Sí, las cifras, y además una cuestión que es muy preocupante y que quizás por eso también no se ve tanto, es que el problema de la violencia y de la violencia sexual en particular ocurre en buena medida en casa de las víctimas, ocurre en buena medida con personas por victimarios que son parientes, que son familiares de la víctima, y que cuando ya van y denuncian es porque la situación de la víctima es muy grave, ¿no? Es una situación, y estamos hablando de que un 20% de las víctimas de violencia sexual son menores de 10 años. Es una cosa verdaderamente espantosa. ¿Solo en El Salvador? Solo en El Salvador. En El Salvador, y con cifras del Instituto de Medicina Legal. El 34% son chicas menores de 15 años, de 10 a 15 años. Estamos hablando ya del 54% menores de 15 años de edad. Y si le agregamos otro 30%, que estamos hablando ya del 84%, son menores de 20 años. Estamos hablando de chicas muy vulnerables, muy jóvenes, que están expuestas a esta problemática esencialmente dentro de sus hogares o en casas de personas que conocen. Esta es una situación que horroriza, son cifras que verdaderamente espantan y que hacen necesario que se requiera atención, porque lo que decía Guadalupe es muy importante. Cuando van y se denuncian los casos, las víctimas en promedio tienen que declarar 7 veces qué les pasó. Tienen que describirle a 7 personas distintas qué fue lo que vivieron. Y la vez pasada vi un caso que fue aquí, el careo entre la niña que había sido abusada sexualmente y el pariente que había... Así es. Claro. Pero yo decía, pero ¿y en qué cabeza acá? O sea, en primer lugar, menor de edad. Sí. En segundo lugar,
aunque la víctima tuviera 80 años de edad, Sí. ¿cómo volvés a acribillar su psicología sentándole enfrente? Bueno, ¿no? Y aquí sí, como que es que ese es el proceso, es parte de las pruebas. Entonces por eso es que hemos insistido mucho en que hay que darle un rostro humano, es decir, la víctima, o sea, lamentablemente en nuestro sistema penal la reina de las pruebas lo constituye el testimonio de la víctima, porque la violencia sexual se da en una casa, se da en un ámbito íntimo. Entonces, por eso es que estamos haciendo este esfuerzo y como proyecto hemos apoyado, como Fondo de Población, la instalación de cámara Gesell, ¿verdad? Que la cámara Gesell es un mecanismo que contribuye a minimizar la cámara Gesell son 2 habitaciones frente a sí, con un vidrio pues nublado de un lado y la víctima está del otro. Así es, entonces como las que aparecen en las películas exactamente para las declaraciones. Ya hubo una condena, ya hubo la magistrada Rosa María nos contaba que ya hubo una condena y se utilizó la cámara Gesell con la prueba anticipada, que es otro de los temas que tras llovido que han entrado mojado en vigencia. Yo siempre he tenido una duda. Yo critico mucho a nivel personal todas estas reuniones de organismos y que de presidentes y que la comisión no sé qué, y de verdad yo no veo, o quisiera saber qué tanto todo esto que platican logra bajar, logra convertirse en una realidad, porque a veces siento que vienen, que el embajador de no sé quién y que el funcionario del otro país, y que firman y que aquí incluso criticamos, decimos esto es turismo diplomático a veces. Entonces, ¿qué tanto este tipo de reuniones que son como muy técnicas y que estadísticas logra permear a la realidad de estas personas ya cuando se les ve con rostro y apellido y con una situación de tristeza en familias muy pobres? Nosotros lo vemos muy positivamente, contrariamente a la experiencia que tenemos en Naciones Unidas, que es una experiencia de muchos años, es una experiencia positiva. Las reuniones de los países, las reuniones de alto nivel, las discusiones, el compartir experiencias exitosas, el identificar retos, el analizar la problemática, el ver que esa problemática además es común a muchos países, y en el caso de los países que están reunidos el día de hoy, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, realmente son países que comparten, se encuentran en los primeros niveles de feminicidios en el mundo, se encuentran entre situaciones que comparten muy problemáticas en relación al tema de la violencia hacia las mujeres. Entonces, en ese ámbito, creemos y tenemos amplias expectativas de que esta reunión va a permitir tener un compromiso de alto nivel político para el intercambio de experiencias, para la cooperación técnica entre países, para la movilización de recursos, pero sobre todo para poner en las agendas de desarrollo, que es donde debe estar, en un muy alto nivel, el tema de la prevención y la atención de la violencia hacia las mujeres y de la violencia sexual en particular, que muchas veces cuesta trabajo hablar de ella, pero que si no se nombra, si no se mide, si no se identifica cómo está avanzando, cuáles son sus tendencias, no la vamos a poder encarar. Son temas que nosotros aquí queremos poner, ¿verdad, Ivonne? Sí, porque hay cosas urgentes, que la crisis económica y que la inversión y que sea un nuevo impuesto y que el problema de tráfico, que los carros ya no caben y que eso genera más violencia y nos pasamos gritando, pitando y sacando todo en la calle todo el día. Pues sí, pero esta también es una realidad y hay que ponerlo como tema sobre la mesa y hay que tratarlo y ponerle nombre y apellido y hay que ponerle caso por caso. Y yo le quería preguntar, en tema de igualdad de género, esto también conlleva investigación o denuncia de hombres que sufren violencia, o por las estadísticas es otra rama de apoyo, de investigación, de ayuda, o se incluye, porque hay hombres, pues sí hay hombres maltratados. Sí. A mí me gustaría maltratar a un par que conozco. Hombres maltratados. Vaya, lo digo un poco en broma, pero es un tema serio, también hay hombres que sufren violencia.
Y en el caso de la violencia sexual, yo le diría, claro que también hay hombres, solamente que 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son mujeres. Uh-huh. Pero lamentablemente los hombres que sufren violencia sexual, que los hay, son esencialmente niños. ¿No? Eso es un tema sumamente preocupante y por supuesto que cuando pensamos en cámara Gesell y demás, estamos pensando en los niños. Es un tema muy importante para poder abordar, para que ellos puedan en un momento dado expresar lo que vivieron o lo que tuvieron tanto hombres como mujeres, pero particularmente niños son los que sufren.